Emisor Podcasting. El payaso, el diablito, el toro, el torito. Un hombre de 30 años, soltero, analfabeto. Así fue presentado a la prensa de la época Manuel Antonio Toro Jiménez, cuando aparece en el diario la noticia de que había sido capturado el autor de 2 crímenes en los Andes. Se decía de él que había estado involucrado en otro crimen que no se había podido comprobar. Una historia que comienza con trozos de un hombre desperdigados en un potrero. Luego, 2 cuerpos enterrados en un campo. El testigo clave, un niño apodado El Mudito, y la brigada de homicidios detrás de una pista solitaria. Esta es la reconstrucción de ese caso, basado en hechos reales. Un caso que marcó la historia policial chilena. Emisor Studios presenta Crimen, segunda temporada. Paradero desconocido. 4º episodio. El pulgar en la camisa. Crimen en los Andes. Se han dicho tantas cosas de Chile, se han publicado tantas cosas de mí, del gobierno, se ha hecho tantas cosas negativas contra este país que sería entrar a una polémica que si acaso usted no mira con sus ojos y ve que en este país hay libertad de prensa, se publica una revista en contra, un día, o sea, usted mismo puede constatar que aquí no hay tal control de prensa ni tal control de la ciudadanía. Usted se puede pasear en todas partes y nadie le va a decir nada. O sea, constate usted por sus medios la falsedad de esa información. 1983. Ya se cumplían 10 años de la dictadura militar. El año había comenzado con la pena de condena a muerte a los psicópatas de Viña del Mar, hecho que se concretaría en 1985. En el ámbito social, había sido un año marcado por protestas en contra de la dictadura. Protestas que seguían sumando números al listado de muertos que clamaban por el regreso a la democracia. Alberto Teque yo lo conocí estando chico, cerca del barrio donde yo vivía. Hubo un homicidio que en la época se llamaba cocoteo, que era un asalto en la vía pública, y veo unos señores de terno revisando un cadáver. Entonces me llamó, yo tenía 10 años aproximadamente, y me llamó la atención que cuando movían el cuerpo estaba tieso, que era la rigidez cadavérica. Y vi a un señor de edad que examinaba el cadáver y le daba explicaciones a los detectives qué es lo que tenían que anotar. Bueno, tiempo después lo tuve como profesor de criminalística, don Alberto Tequi, y con el tiempo nos hicimos no grandes amigos, pero bastante cercanos. El 27 de septiembre de 1983 concurre el perito en huellas Fernando Ilavaca a la Quinta Región. Su misión era identificar a 2 cadáveres encontrados en el fondo Las Bandurrias, en la comuna de Los Andes. El inspector Ilavaca debía concurrir a la morgue del Hospital de los Andes a una inspección ocular. De él dependía dar con la identidad de 2 cuerpos en estado de saponificación y destrucción total de la piel. Aquello imposibilitaba la labor dactilar, pero de todos modos era imperante resolver ese trabajo. Había una sospecha sobre un sujeto, el Torito, y los detectives de homicidios esperaban que el perito en huellas les diera la evidencia científica para ir cerrando el caso. Las indicaciones entregadas por el jefe regional fueron viajar desde Santiago hasta los Andes y una vez allí tomar contacto con el doctor Teque, colaborador de la brigada de homicidios, quien lo estaría esperando en el hospital de la localidad. El Hospital San Juan de Dios de los Andes fue fundado el año 1863, constituyéndose como el primer recinto de asistencia médica en la provincia de los Andes. Añoso, señorial y frío, en sus pasillos el doctor Teque esperaba a un joven inspector Ilavaca para compartir labores forenses. Lo recibió animado y se saludaron con aprecio. Hacía años atrás, el médico había sido profesor de Ilavaca. Ese mediodía de primavera caminaron juntos por el interior del hospital hacia la morgue. Él se encargó de contarle la historia de quienes intuían los detectives de homicidios podían ser los cuerpos.
al parecer una madre y su hijo, correspondían a los cadáveres que yacían en las solitarias camillas de la morgue del Hospital San Juan de Dios. Así lo recuerda el detective Ilavaca. Entonces la misión mía era identificar uno de los dos cadáveres para demostrar científicamente que eran. Porque si quedan sin identidad los cadáveres, de nuevo esta persona iba a salir libre. El hallazgo había sido en el Fundo Las Bandurrias, a 12,8 kilómetros de los Andes. Para dar con los cuerpos, los detectives de homicidios habían tenido que realizar un despeje de matorrales entre el estero Localvo y un canal de regadío del Fundo. Entre ambos entierros había un sector de zarzamoras. Los dos cadáveres, hasta entonces NN, fueron posicionados por el perito planimétrico en su plano del sitio del suceso. El NN masculino había sido enterrado a 1,40 m de profundidad. El NN femenino había sido enterrado a solo 1,20 m. Eso produjo que con el paso del tiempo, los cuerpos de alguna forma clamaran por su encuentro. Había un caso en los Andes en que se habían encontrado dos cuerpos putrefactos y el sospechoso era una persona que con anterioridad había sido acusado del homicidio de un linchera, a quien descuartizó, lo enterró en diferentes partes y nunca se pudo identificar a esta persona. Como no se pudo identificar a esta persona, el presunto autor estuvo como 10 meses detenido y fue dejado en libertad porque no se identificó el cuerpo. Y este personaje era sospechoso de este doble homicidio. Entonces el jefe de la región me dice que no queríamos por segunda vez que eso no escapara y había que demostrar científicamente que estos cadáveres pertenecían a las personas que estaban desaparecidas y a quien culpaban a el Torito, le decían, de esta persona. Así que me dijo, está detenido, la justicia tiene 5 días para determinar si es culpable o no, así que anda a hacer el trabajo, dijo, y trata de hacerlo bien, porque de esto dependemos si lo es acusado o no. Tal como lo recuerda el detective Ilavaca, Manuel Antonio Toro Jiménez, conocido como el Torito, 5 años antes supuestamente había dado muerte a un ovejero. A la usanza de los años se le apodaba linchera, hombres que con un atado de ropas al hombro deambulaban trabajando en lo que apareciera y que vivían en situaciones muy precarias, temporeros, trashumantes que dormían donde cayera la noche, a veces trabajando la tierra o cuidando animales, y que conocían la zona con detalle. El ovejero, cuyo nombre era Victoriano del Carmen Cortés Vega, habría sido asesinado y descuartizado por el Torito. El motivo del crimen no estaba claro, pero sí se presumía que el Torito había enterrado sus restos en el Fundo Las Bandurrias, el mismo sitio donde años después fueron encontrados los dos cadáveres. De esto conversaban los dos hombres, el inspector Ilavaca, perito en huellas, y el médico forense, el doctor Teque. Este último lo había invitado a almorzar para contarle lo que sabía sobre la historia del crimen. Según la prensa de la época, el Torito había sido apresado por su primer crimen, y había cumplido su prisión preventiva. Una vez libre, como linchera, siguió su camino buscando trabajo y en esa situación se enamora de Rosa Figueroa Zamora, con quien comienza a convivir. A la familia de la mujer no le gustaba esta relación y Rosa hace oídos sordos. Al final, el romance inclinó la balanza por el amor que sentía hacia el Torito, sujeto oscuro, de más oscuros antecedentes. No escuchó a su madre y hermano que le insistían en lo poco conveniente que era ese hombre. La mayor aprensión de sus familiares era que ella compartía con un asesino. Los ruegos y lamentos de su hermano se apagaron cuando desaparece de un día para otro. El nene, como le decían a Luis Figueroa Zamora, había sido visto por última vez en compañía del Torito. La madre, doña María Luisa Zamora Zamora, no para de buscarlo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo?, repetía desesperada la mujer. Conversaba con cada hombre y mujer que se le cruzaba. Un día el Torito apareció con una carta del nene. El Torito fue diestro en la entrega y explicación. Su hijo está en el Fundo Los Álamos, doña María Luisa, algo retirado del lugar donde vivían. Ella, sin descanso, logra contactar a unos temporeros que iban de camino al fundo. Les pide que por favor hablen con su hijo. Necesitaba saber de él.
El trabajo como temporero podía durar meses. Los hombres a su regreso a la localidad dan fe de que el nene nunca había estado allí. Los lamentos de la mujer se intensifican. Se suman los de Rosa, conviviente del Torito y hermana del desaparecido. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo?, repetía María Luisa, sin consuelo, en un tono que se perpetuaba por los rincones de los Andes. A los días desaparece también. La madre, desolada, se uniría a la incógnita de no estar en ningún sitio, al igual que su hijo. El doctor Teque ilustraba ampliamente al inspector y la vaca sobre el caso que tenían como objetivo resolver. Le advirtió que los cadáveres estaban en pésimo estado. Le comentó además que todas las sospechas estaban sobre el Torito, quien continuaba su vida al lado de Rosa. Como si nada lo perturbara, continuaba con sus quehaceres. El inspector y la vaca cayó en cuenta de que su participación como perito en huellas resultaba vital para la identificación de los cadáveres. El cadáver de la mujer había sido encontrado con el rostro descompuesto, de cúbito dorsal, orientada de poniente a oriente. No había cómo establecer su reconocimiento. El doctor Teque agregó que las últimas personas que habían visto a María Luisa había sido en compañía del Torito y su nieto, un niño pequeño que ya asistía al colegio. El nieto había sido visto solo al volver de regreso a casa. Las hermanas del nene, hijas de María Luisa, intentaron en vano hacerlo hablar sobre qué había ocurrido con su abuela, y el niño no respondía. Había perdido la voz. Pasan meses en tanto. Las hermanas, sin señal alguna de su madre ni de su hermano, se dirigieron a la Policía de Investigaciones de Chile a reportar ambas desapariciones. El nene no daba señales de vida y ahora se sumaba la madre. Algo debía haber ocurrido. El doctor Teque proseguía con su relato en ese almuerzo con el inspector y la vaca. Los policías de los Andes habían pedido colaboración a la Brigada de Homicidios de Santiago. Se reunieron en los Andes. Uno de ellos preguntaba de qué vivía María Luisa Zamora Zamora. Los detectives comienzan a investigar y descubren que recibía mes a mes una pequeña pensión del Seguro Social. Hacía tiempo que no la cobraba. Todos los relatos del lugar apuntaban al Torito. Solo quedaba esclarecer si efectivamente había cometido los crímenes, pero primero debían identificar a los cuerpos que se encontraban en la morgue. Terminado el almuerzo, el médico forense y el perito en huellas se dirigieron a la morgue ubicada en el hospital. El doctor Teque me dijo, acompáñeme para que nos vistamos. Entonces yo dije, ¿cómo? No, me dijo, sí, están muy malos los cadáveres. Y veo a mi profesor que se pone un gorro cirujano, se pone mascarilla, se pone lente, se pone guante. Así que yo por prevención me puse 2 pares de guantes, doble delantal, parecíamos astronautas. Y en realidad estaba muy malo el cadáver, porque aparte de eso estaba malo el sistema de refrigeración del hospital. Entonces, al acercarnos a la sala donde estaban los cadáveres, sentimos el olor a putrefacción y que era bastante fuerte. Bastante fuerte. También recuerdo nos acompañaba un odontólogo forense. Un odontólogo forense porque tenía una característica, los dientes parece que se podía establecer la identidad. Pero eso se tenía que hacer con una comparación con una ficha, con un odontograma o con una foto para comparar. El inspector y la vaca descubre que de ambas manos del cadáver masculino solo un pulgar estaba en óptimas condiciones para proceder a la identificación del cuerpo. 10 dedos y uno solo en condiciones de ser tomada la huella. Y aquí se produce un hecho que yo lo he consultado con diferentes profesionales, especialistas. El hombre fallece con el dedo pulgar metido en el bolsillo de la camisa. Y eso me protegió el pulgar derecho, porque el resto del cuerpo yo lo tocaba y se deshacía. Estaba completamente saponificado que la piel se deshace, menos el dedo pulgar. Con 2 colegas más estuvimos una mañana completa buscando puntos característicos para establecer la identidad. En la dactiloscopía usted necesita 12 puntos
para establecer identidad. Y nos demoramos una mañana completa para encontrar los 12 puntos. Teníamos el dactilograma natural recuperado y había que buscar un documento para comparar. Así que fui a buscar la ficha índice del registro civil para sacar la ficha de dactilar, donde están las impresiones, y la ficha no estaba. Entonces me llama el jefe de la región metropolitana y me dice: chico, ¿cómo te fue? Tengo 2 respuestas, una buena y una mala. ¿Cómo? Me fue bien en la recuperación. Estamos bien, estamos al otro lado. Sí, pero no tengo con qué comparar. No tengo ningún documento oficial con qué comparar. Bueno, ahí se nos vino el mundo abajo. El jefe me dijo: mira, haz lo que sea, pero identificamos que te quedan 2 días más. Y tiene que identificar a esa persona. No sé cómo la va a hacer. Bueno, reunión en Huellas y le contamos a la brigada de homicidio, no la podían creer. Y de repente, una mente brillante que no fui yo, dice: esta persona, ¿dónde sacó cédula de identidad? Había sacado cédula de identidad en San Felipe. Y cuando usted saca cédula de identidad en provincia, se toman 2 ejemplares. Uno queda en la provincia y el otro se va a Santiago. Y estaba el de San Felipe. Ahí había sacado cédula de identidad. Se consultó en los Andes y en San Felipe. Y en San Felipe estaba la identidad de esta persona. Y lo último que supe del caso de que estaba penúltimo en el listado para ser fusilado. Bueno, ahí todo el proceso legal es larguísimo. Pero después se levantó la pena de muerte en Chile y no fue fusilado. El Torito fue condenado a cadena perpetua. Carlos Pinto entrevistó a Miguel Toro en su programa Mea Culpa, en su 5ª temporada, 9º episodio, El Sepulturero, Manuel Antonio Toro. En diferentes visitas, con un año entre cada una de las entrevistas, el relato de Toro cambia. Este es un extracto de la primera. ¿Qué significa para usted estar viviendo prácticamente la mitad de la vida tras las rejas? ¿Qué le vamos a hacer? Porque ya estamos acá, ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos aquí metidos ya. Y no hubo la justicia, no hubo justicia. Por favor mío, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y no está arrepentido de todo lo que ha hecho? Lo que yo he hecho sí, pero a lo que no he hecho, no. Lo que yo no he hecho, no. ¿Usted piensa que la condena que le dieron es muy fuerte para usted? Fue grave porque que esto tenía que estar el mismo policía, los que mandaron las cartas, eso tenía que estar. ¿Usted ha analizado todo lo que ha hecho? ¿Cómo se considera usted? Yo me considero bueno. Yo me considero bueno porque... Se le cargan 3 muertes y se considera bueno. Porque yo, estas cosas que han pasado, yo no han nacido de mí, que yo de malo, no. ¿Usted sabe que la prensa de la época lo trató como un chacal? Sí. ¿Y por qué le dio muerte a su suegra a usted? ¿Qué fin tenía? Si a la suegra yo no le daba muerte a la suegra. Pero si la vieron y la mostraron. No he podido visto, de salir sí. Esta es la segunda entrevista. ¿No le dio pena matar a su cuñado? Claro que sí. ¿Que era un familiar suyo? Claro que sí. Porque él actuó dentro de mi persona. ¿A cuánto tiempo usted mató a la suegra? Casi cerca de un año después. ¿Usted tiene capacidad para llorar? ¿Lloró? Mire, yo en ese momento, como estábamos golpeados de la cuestión, sí, arrepentido, toda la cuestión, claro que me fui del lado de él. ¿Y cuando usted lo enterró, tampoco sintió algún grado de humanidad? Un recelo sí, recelo sí, porque de quedar ahí en tierra, claro que sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Le pidió perdón después de todo esto? Yo siempre le he pedido perdón a mi Dios. Siempre le he pedido perdón a mi Dios. Yo tenía entendido que usted no estaba arrepentido y ahora dice que lo está. Sí, ¿De dónde viene ese cambio de actitud? Nosotros estamos arrepentidos por ver los niños que a veces tienen sufrimiento afuera, tienen problemas. Nos falta quien le ayude. Ahora ya están grandes los niños ahora. Ellos ya saben, ya se dan cuenta. Toda esa cuestión. Yo lo entrevisté a usted hace más o menos un año. Yo lo entrevisté a usted hace más o menos un año. Más o menos.
Y ahí me dijo que no estaba arrepentido. Más o menos. Y ahora me dice que sí está arrepentido. Sí, porque yo le hago falta a mi hijo fuera. En un año usted cambió de actitud. Le hago falta a mi hijo yo fuera. Hasta el año pasado no estaba arrepentido, ahora sí lo está. Tengo mi hijo grande, que ellos ayudan a la escuela, yo a él le hago falta yo a ellos. ¿Sabe usted el concepto de psicópata? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Sabe lo que significa un psicópata? Que esos son gente mala ya. Son gente ya que son gente rebelde ya. Don Manuel, ¿usted se considera una persona normal? Sí, sí. ¿No tiene ningún trastorno mental? No, ¿Usted piensa que está en sus 5 sentidos? sí, sí. Porque si ha sido, ¿cuánto se llama? Trastornado, puta, uno a lo mejor hubiera hecho cualquier cuestión. ¿Qué va a hacer cuando salga de aquí usted? Yo de aquí cuando salga yo a trabajar para mis hijos y para mi mujer. Estas son las reflexiones de Carlos Pinto sobre este tipo de casos a partir de su larga experiencia. Todos los años siempre había algo que a uno lo hacía reflexionar, por decirlo menos, y sí, tengo muchos casos que no se me olvidan, quizás unos por el cuento, otro por la bestialidad, otro por la situación mental del protagonista, ¿no? Estoy hablando de casos de psicópatas, por ejemplo, el caso del psicópata del interior de, ¿cómo se llama? Alcohuas, al interior de La Serena, en el Valle del Elqui. Me sorprendió muchísimo y recuerdo, fíjate, yo lo he visto muy pocas veces, de nuevo una vez lo vi de nuevo, pero siempre me recuerdo la situación porque estábamos frente a literalmente a un psicópata, con todos los rasgos y condiciones que esa criminalidad tiene. La casuística te lleva a pensar, estamos frente a alguien que puede ser psicópata. Ahora, la denominación o el diagnóstico de psicopatía es algo que nosotros decimos con cierta libertad, incluyéndome. Porque, ponte tú, uno dice este es psicópata porque mató a alguien o mató a 2 personas y no necesariamente lo es. De hecho, si bien la psicopatía existe y son algunos los que cometen estos delitos, no son muchos en realidad, son algunos nada más. No creo que exceda el 3% de esas causas. Es decir, de 100 tipos que están hoy día cumpliendo condena, con suerte 2 o 3 podrían ser psicópatas. Hay más sociópatas que psicópatas, ¿no? Entendiendo que uno es una categoría casi mental donde hay una definición la definición guarda relación prácticamente con el hecho de que uno tenga una categoría mental de esta patología y otra una categoría mental de un aprendizaje, una conducta aprendida que te convierte en sociópata, que es la definición. Tiene los mismos rasgos de frialdad, los mismos rasgos de poca empatía con la gente, en el caso de ambos, pero más aguda en los psicópatas, pero que son una suerte de técnicas o métodos o enfermedades adquiridas al fragor del aprendizaje de la vida, ¿no? Y los convierte en sociópatas. El psicópata es complicado porque no tiene, comienza lo tiene, yo diría, en su ADN y gatilla en algún momento de su niñez o adolescencia y ya no para hasta la vejez, diría yo, ¿no? Debió salir libre el 2003, con beneficios y libertad vigilada. Años más tarde, el 2010, con cerca de 57 años, Carabineros es alertado de una riña en un bar de los Andes, ubicado frente al hospital. Al llegar, uno de los hombres que se encontraba allí con otro más joven, su sobrino, dio un par de nombres falsos cuando le pidieron que se identificara, y luego se descubre que tenía un puñal escondido bajo la mesa. Su actitud errática hizo que Carabineros lo llevara a la comisaría de los Andes. Allí tomaron sus huellas y se estableció que estaba en situación de prófugo hacía un tiempo. El hombre que tenían frente a ellos había sido condenado a cadena perpetua. El Torito le decían, y había matado a 3 personas, un ovejero descuartizado
y a una madre con su hijo. De alguna manera, podemos decir que gracias a esa riña, continuó cumpliendo su cadena perpetua en la cárcel. Sabemos cómo comenzó todo, pero no sabemos cómo terminará. Así recuerda el detective y la vaca el detalle del caso de 1983. Siempre le pregunto a los profesionales el tema del dedo pulgar, que protegió la camisa y por qué no protegió el resto del cuerpo. Y nadie me ha dado una explicación lógica y científica. Manuel Antonio Toro se encuentra hoy en libertad condicional, con cerca de 70 años. Su paradero es desconocido. Crimen es una producción de Emisor Studios y Relato. Dirección y locución, Marco Silva. Guión de Paula y la Vaca y Marco Silva. Producción, Sergio Fortuño, Paula y la Vaca y Marco Silva. Música, Juan Ignacio Ramos. Edición, Sergio Fortuño. Archivo de prensa de Canal 13. Gracias a Fernando y la Vaca, Carlos Pinto y a los expertos y especialistas entrevistados para este programa. Todos los derechos reservados. Emisor Podcasting.